Revolución Jacaranda. Una lucha desde la información, desde las voces de todas. Revolución Jacaranda. Con Corina Ortega. Hola, ¿cómo están? Yo soy Corina Tlali Ortega. Estamos aquí una vez más en Revolución Jacaranda en el IMER, transmitiendo desde Radio Ciudadana. Les hacemos la invitación a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy para poder hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México, específicamente en el estado de Guanajuato, y para eso nos acompaña el día de hoy Maribel Luna Martínez. Ella es enlace de incidencia política y social de Católicas por el Derecho a Decidir y nos acompaña en este episodio para que nos cuente, nos va a dar una crónica de lo que se vivió allá en Guanajuato en días recientes frente a esta lucha que se está intentando llevar a cabo, que se está intentando ganar a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Quédense aquí, esto es Revolución Jacaranda. Maribel, muchísimas gracias, ya estamos aquí, ya se encuentra Maribel con nosotros en este espacio. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, muy contenta y un gusto compartir con el auditorio sobre un tema tan relevante como es Guanajuato. Te agradezco el tiempo y que vengas aquí a hablar de este tema. Tú estuviste allá en Guanajuato, a manera de crónica también. Maribel viene a darnos como este reporte de lo que estuvo sucediendo allá. De inicio, pues yo quiero empezar abrir esta conversación con el mensaje de que ¿por qué pareciera que dependiendo el lugar geográfico donde vivimos, tenemos ciertos derechos o no? Y eso no solamente se aplica a México, sino a cualquier parte del mundo. O sea, en cierto lugar de la tierra, de este globo terráqueo, tú, mujer, tienes tales derechos, pero tú, por una línea geográfica, no cuentas con esos mismos derechos. Y eso es lo que pasa en el estado de Guanajuato. Las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo y eso afecta a la salud pública, afecta un derecho fundamental y los colectivos y las iniciativas feministas, pero también a favor de estos derechos, están intentando que las mujeres puedan decidir sobre algo tan elemental como es su cuerpo. Y bueno, pues cuéntanos, por favor, Maribel, ¿qué fue lo que sucedió allá? Claro, pues al día de hoy, 2/3 partes del país ya han despenalizado el aborto porque ha sido un lineamiento claro establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de muchos años, pero particularmente en una decisión que tomó en 2021. Y la Suprema Corte ha establecido que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el acceso a un aborto legal y seguro es un derecho fundamental vinculado con la salud y que no se debe de criminalizar. Entonces, en ese sentido, varias entidades del país ya han avanzado para despenalizar el aborto en sus códigos penales. Esto significa que se quite el aborto como un delito en general, digamos, hasta una temporalidad de 12 semanas de gestación. Y eso es lo que pasó en Guanajuato en estos últimos días. Ahora, el proceso de Guanajuato y la lucha por la despenalización también hay que señalar que no es nueva. Por más de 3 décadas, las organizaciones feministas, colectivas del Estado y activistas han demandado que Guanajuato, al ser uno de los estados con las legislaciones más restrictivas en temas de derechos sexuales y reproductivos, avancen en el tema. No obstante, lo que sucedió en semanas pasadas sí es histórico. Por primera vez llegamos a una discusión en donde hemos estado sumamente cerca de la despenalización. Entonces, bueno, algo importante es señalar cómo ha sido el proceso legislativo en Guanajuato y la razón por la que fue histórico, y es que desde noviembre del año pasado se inició como un proceso de consulta porque ingresaron 3 iniciativas de distintos grupos parlamentarios para despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación. Entonces, desde noviembre y hasta mayo de este año ha sido un proceso de diálogo y consulta con el Congreso del Estado para poder plantear los argumentos. En este proceso han participado tanto grupos antiderechos, ¿no?, que se autodenominan Provida, que nosotros señalamos que son antiderechos,
derechos, porque nosotras también estamos a favor de la vida de las mujeres, una vida digna, y también se han emitido opiniones por parte de grupos feministas y a favor de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, dando argumentos sustentados en el ámbito científico, los derechos humanos y las responsabilidades que hay básicamente, ¿no?, en el estado de Guanajuato para que ya avance. Entonces, bueno, ha sido un proceso amplio de consulta y finalmente el pasado 29 de mayo se discutió en el Pleno del Congreso. Entonces, sucedió algo que por primera vez ha sucedido en Guanajuato, y es que por primera vez la discusión llegó a tal manera en el que los legisladores y legisladoras que se posicionaron a favor quedaron en una votación de 18 a favor de la despenalización y 18 en contra de la despenalización. Y esto nunca había sucedido. O sea, fue un empate. Fue un empate, tal cual, en el Pleno, y la discusión fue muy amplia. Entonces, debido a la normativa como se establece en la legislación, es que dado el empate se tiene que volver a votar. Y entonces se suscitó una segunda votación el 5 de junio y en un debate histórico de varias horas en el que hubo presencia de grupos antiderechos y muchas organizaciones feministas colectivas y mujeres de distintas edades, adolescentes de secundaria preparatoria, se discutió y se plantearon argumentos nuevamente en relación a la despenalización. Y lo que sucedió es que una de las diputadas que había votado a favor, una diputada del Verde, votó en contra, ¿no? Entonces, esto implicó que ya la discusión quedaba 17 votos a favor de la despenalización y 19 votos en contra de la despenalización, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió y realmente fue algo muy importante porque finalmente la sociedad en Guanajuato estuvo implicada, eso es algo que no había pasado antes. Se hablaba del tema de despenalización en distintos ámbitos y entonces eso hace que este proceso haya sido particular y sui generis. En general porque lo primero es que por primera ocasión se presentan iniciativas desde diversos grupos parlamentarios y ya es inevitable avanzar en la despenalización porque es algo que establece la Corte, los compromisos internacionales, etc. Es decir, esto ya no es una discusión de solamente un partido o solamente un sector pequeño de la sociedad, ¿no? Sino que ya la sociedad está implicada, demanda una garantía de derechos amplia y entonces, pues por primera vez se llegó a discutir en estas condiciones, ¿no? Evidentemente, las fuerzas políticas dominantes en el Congreso, que básicamente es el PAN, y a una legisladora del PRI y otra legisladora que cambió su voto del Verde Ecologista, hicieron justamente que se quedaran de esta manera la votación. Entonces, también hay que decir que el proceso parlamentario fue sui generis. Generalmente cuando discutes una iniciativa en el Congreso, ¿no?, a favor de la despenalización, se vota una iniciativa para que se avance en la despenalización y este proceso desde el principio enfrentó distintos obstáculos y barreras por el partido dominante en el Estado, en el sentido de votar que se archivara desde el principio, ¿no? Entonces se enfrentaron varios obstáculos, no firmaban, se retrasó el tiempo, etc., ¿no? Entonces esto generó que la discusión ya finalmente en junio, a principios de la semana, inevitablemente se avanzara y quedara de esa manera. Ahora, nosotros lo que señalamos es que este proceso de discusión también implicó varios elementos que es importante pues señalar y que es importante también que la sociedad lo sepa. Guanajuato es tradicionalmente conocido como un estado conservador, ¿no? Y de los estados que restan por despenalizar es de los estados que se ha opuesto de manera histórica a que avance la despenalización, no solamente por despenalización hasta las 12 semanas de gestación, sino incluso hace varios años querían quitar la única causal que existía, que es por violación sexual, ¿no? Es decir, que las mujeres la querían eliminar justamente en aquel 2000, ¿no? En el que pensaban que tenían el poder nacional en el país, entonces querían eliminar la única causal. Entonces, históricamente esto ha pasado en Guanajuato y esto de la resistencia que ha presentado ahora no es nueva. Sin embargo, sí estamos en un contexto distinto en el que ya la despenalización es inevitable, necesitan responder a una obligación no solamente establecida por la Corte, sino por los compromisos internacionales. Y también lo que nosotras decimos es que aunque es conocido como un estado tradicionalmente conservador, la sociedad también está cambiando, se está transformando. ¿Qué vieron en la participación, si tuvieron diálogos con gente de la
de la sociedad que estaba allí en ese momento. ¿Cuáles fueron las impresiones de las personas? Porque también a la vez como que la postura política permeaba un poco en la opinión, ¿no? social. ¿Qué percibieron? Lo Tú primero, estuviste ahí, claro, ¿no? hemos estado nos participando. Cuentas esto de viva voz. Sí, directamente desde la experiencia de haber estado allá acompañando a las organizaciones y colectivas del Estado, que son las que han estado poniendo el cuerpo finalmente en estos años, pero pues que es una lucha justa, legítima que acompañamos y en la que estuvimos presentes en la discusión. Entonces, algo importante es que realmente no identificamos una argumentación sustentada de los grupos antiderechos, ¿no? Su argumentación se basa en deslegitimar, ¿no? La argumentación científica, la evidencia médica, los compromisos en derechos humanos, y algo importante también es del lado de la sociedad que cada vez está más informada en relación a qué implica acceder a un aborto seguro y legal, ¿no? Es decir, se quitan un montón de mitos en relación al aborto y se habla realmente que ya el tema no es aborto sí o aborto no, como lo dicen las organizaciones y colectivas en el Estado, sino es una posición en contra de la criminalización. Claro. Cuando decimos hay que eliminar la criminalización porque, bueno, eso es el camino hacia la justicia reproductiva. Y es que es un tema de salud. Es un tema de salud pública, no es un tema del ámbito penal. Cuando tú decides en relación a tu cuerpo si acceder a un aborto seguro o legal, esto no debería estar regulado por el ámbito penal, no debería ser sancionada por eso. Además, hay mujeres que realmente desean continuar el embarazo, pero por una cuestión de vida o salud requieren una interrupción del embarazo. Entonces, cuando sucede esto en un contexto como Guanajuato, se criminaliza a las mujeres, y la criminalización, considerarte como alguien que cometió un delito, va más allá del ámbito legal, va en el ámbito social, es una cadena de injusticias, una cadena de situaciones en donde desde que la sociedad, las instituciones públicas te niegan la posibilidad de información, de acceso a servicios, de métodos anticonceptivos, se genera un ámbito de restricción. Esto que tú hablabas al principio de discriminación legislativa por el ámbito geográfico es real y es inconstitucional. Entonces, justamente avanzar en ese sentido implica eliminar la criminalización, no solo en el ámbito penal, despenalizarlo en el Código Penal es un primer paso, pero los siguientes pasos es que efectivamente se garantice el acceso a servicios, se respete la decisión de la mujer. Y algo que sucede en Guanajuato es que las mujeres que han requerido un aborto seguro han tenido que verse en la obligación de moverse a otros estados, como en el caso de la Ciudad de México. Tenemos datos de que al menos 560 mujeres han venido a la Ciudad de México para poder acceder a un aborto seguro. Mujeres de Guanajuato. Mujeres de Guanajuato. Al menos de lo que tenemos de los datos de instancias públicas de la Secretaría de Ciudad de México. Pero también hay algunas que han tenido abortos a través de las redes de acompañamiento, hay otras que recurren a otros estados y esos son datos que no tenemos, pero sabemos que al menos 560 mujeres de Guanajuato han tenido que venir acá y eso implica una falta de responsabilidad por parte del estado de Guanajuato para garantizar este derecho a las mujeres, ¿no? Que no por el hecho de solamente vivir o radicar ahí, se ven, ¿no?, obligadas a moverse y entonces viven una discriminación legislativa por donde nacieron. Entonces, eso es lo que queremos realmente, que haya igualdad en el caso del acceso al aborto para las mujeres en Guanajuato. Estamos con Maribel Luna de Católicas por el Derecho a Decidir. Y bueno, ¿qué es lo que viene? Ya llegó este hecho histórico a un estado que, como sabemos, no es nada nuevo, pero ya hay una resistencia al cambio y bueno, aquí solamente compartimos esta información y lo dejamos sobre la mesa. Es un tema de salud, es un tema de salud pública, porque tendría que estar en el Código Penal. Es una pregunta que dejamos aquí abierta para el público y que bueno, lo que se está intentando en Guanajuato pues es que pues se respete este derecho y se proteja la salud de las mujeres. Después de este hecho en Guanajuato, Maribel, ¿qué viene? ¿Qué sigue para las organizaciones desde el ámbito de la incidencia, ¿no? ¿Qué puede venir? Bueno, lo primero es seguir visibilizando porque esto es un problema, ¿no?, en el ámbito social y la salud pública. Y lo segundo es una serie de estrategias que ya se están impulsando justamente para responder ante esta negativa del estado de Guanajuato. En la primera instancia es importante que se sepa que sigue habiendo carpetas de investigación vinculadas con aborto. Es decir, aunque la Corte ha dicho que esto no debe de ser criminalizado, el estado de Guanajuato
Guanajuato sigue teniendo carpetas de investigación, que eso implica a varios casos de mujeres. ¿Y tienen a mujeres presas por algún tema de aborto? Sucedió en el pasado y particularmente en el caso de Guanajuato, ahora ya no, pero sí hay carpetas de investigación que implican una obligación de investigar qué sucedió, ¿no? Y en realidad lo único que tendría que estar regulado es el aborto forzado, cuando te forzan, ¿no? A que te realices un aborto. Es lo único que debería estar regulado, pero en realidad hay carpetas de investigación que es un tema amplio y por muchas razones. Pueden ser desde una niña, ¿no? De 13, 14 años que están investigando por alguna cuestión relacionada con el aborto, puede ser personal médico, no sabemos, ¿no? Solamente tenemos el dato general. Bueno, ese es otro punto, ¿no? Claro. Porque aquí no solamente es la mujer, es el personal médico que atienden, quien también a veces, pues, enfrentan persecución y sí. este tipo de situaciones. Claro, y el caso de Guanajuato es particular porque se asemeja mucho a países en donde tienen completamente prohibido el aborto, como el caso de El Salvador, ¿no? Que encarcelan mujeres que en general son mujeres pobres, que no hablan español, que viven en desigualdad estructural, y eso sucedió en el pasado en Guanajuato. Mujeres presas por un tipo penal que se denomina homicidio en razón de parentesco. Y esto puede ser una situación muy grave porque puede implicar a una mujer indígena que, por ejemplo, enfrenta un aborto no inducido, sino por un accidente que tuvo, se cayó, ¿no? Y entonces, cuando asiste a los servicios médicos, en lugar de atender la salud que es prioritaria, la criminalizan y entonces procesan, ¿no? Esto sucedió en Guanajuato, no es algo hipotético. Entonces, ahora, aunque ya no hay mujeres presas, hay investigaciones, hay carpetas de investigación abierta. Entonces, lo primero es que la gente sepa, porque esto implica una necesidad urgente para la despenalización. También hay muchísimos casos en donde, en efecto, ¿no? Se obstaculiza el acceso a servicios, a pesar de que es un derecho. En el caso, por ejemplo, de violación sexual, sigue siendo criminalizado en otras vías que es legal. Entonces, eso es lo que debe de irse transformando y es el primer paso. Y la segunda instancia que te comento de estrategias que se van a impulsar, hay diferentes que se están haciendo ya. Lo primero es la posibilidad de interponer una estrategia por agravio comparado, que es justamente esto que tú señalas, que las mujeres en Guanajuato viven una discriminación en relación a los otros estados que ya han despenalizado y que ellas no están disfrutando de este derecho. Otra también es una demanda de amparo por omisión legislativa, porque hay una responsabilidad legislativa de avanzar en este tema, de responder a lo que ha señalado la Corte y está omitiendo esta responsabilidad. Y además hay otras medidas que se están explorando para ver justamente cómo se logra concluir. Esto es inevitable, entonces ya la marea verde llegó a Guanajuato y ya no va a ser posible cambiar esto. Pues Maribel, gracias por compartirnos esta información, esta breve crónica con estos datos tan relevantes, porque es importante ver qué está sucediendo, cómo se está desarrollando esto, porque muchas veces pues las noticias por el algoritmo no llegan a todas las personas. Y lo que queremos aquí pues es compartir esta información, que la gente pues a través de estos datos se pueda empoderar y puedan tomar su propia decisión y puedan forjarse un criterio propio, ¿no? A partir de información verificada, claro, principalmente. Así es que pues quiero agradecerte por venir a acompañarnos aquí a este episodio de Revolución Jacaranda, y pues aquí también la marea verde está presente todo el año. Gracias, así es que Cori. Muchísimas gracias, Maribel. Gracias a ti por la invitación. Y a todo el auditorio, si quieren volver a escuchar esta entrevista, si necesitan información, ¿puedes por favor compartirnos sus redes sociales? Claro que sí, pueden revisar nuestras redes sociales, Católicas México, y también nuestra página web, que es católicasmexico.org. Muchísimas gracias, Maribel. Yo soy Corina Tlali Ortega y recuerden, nunca más la comodidad de nuestro silencio. Hasta la próxima.